Es un gusto estar acá con ustedes. El pastor me dio el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. He pedido a Dios que me bendiga que bendiga sus vidas a través mío, que todo lo que yo diga, todo lo que yo haga acá, que tenga que ver con algún signo de comunicación, sea para bendecirlos, sea para edificarlos. Así que le pido también su ayuda, su paciencia, su colaboración. Yo quiero compartir hoy algo acerca del esfuerzo. Cuando leemos la Biblia, las historias de los héroes de la fe nos encantan, nos fascinan. Y yo creo que al hablar de estas historias es fácil entendernos, porque todos en más de algún momento hemos estudiado muchas veces estos pasajes o hemos aprendido de estos pasajes. Por ejemplo, si yo hablo de Abraham, ¿qué se les viene a la mente? ¿Alguien? La fe. La fe. Si yo hablo de Moisés, si yo hablo del rey David, son personajes que nos inspiran, cuando estudiamos sus vidas, nos inspiran a creerle más a Dios, a obedecerle más a Dios. Y creo que todos en algún momento hemos deseado imitar la fe de Abraham, la obediencia de Abraham, el arrojo de Moisés, su carácter, el carácter de Josué, no digamos la valentía de David. Pero regularmente pensamos en la fe de estos siervos de Dios, pensamos en su obediencia y muy pocas veces pensamos en el otro aspecto que su vida tenía como componente, y es el esfuerzo que hacían, el sacrificio que a veces hacían por agradar a Dios, por obedecer a Dios, el sacrificio que conlleva o la acción que conlleva el creerle a Dios algo. Todos, cuando nos hablan de los héroes de la fe, nos han enseñado que eran viejecitos barbados, con túnicas bonitas, de repente con un bastón elegante o con un palo que significaba pobreza, pero esperanza. Y tenemos una idea un poco equivocada a veces de lo que realmente eran esos hombres. Si estudiamos la Biblia con detenimiento, si leemos y nos fijamos en algunos detalles, podemos darnos cuenta que estos hombres también tenían otro aspecto en común, además de la fe y la obediencia a Dios. Y eran gente de carácter, eran gente que se sacrificaban, eran gente que se esforzaban por alcanzar las promesas que Dios les había hecho. Siempre pensamos, cuando nos hablan de Abraham, que Abraham era un viejecito que pasaba las 24 horas postrado ante Dios orando. ¿Sí? Esa es la idea. El padre de la fe, el amigo de Dios. Entonces era un hombre que oraba mucho y que le creía a Dios. Pero también la Biblia nos enseña algunas facetas de la vida, del personaje, de las características de este hombre, que no son precisamente las de un ancianito pacífico y que hacía solo oración y ayuno. No, eran personas comunes y corrientes, decididas a luchar, decididas a pelear y aún a sacrificarse por el cumplimiento de los deseos y los anhelos de Dios en su vida. Si me acompañan ahí a Génesis para ver algo de Abraham. Génesis capítulo 14, versículo 14 también. Dice el 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Y qué dice ahí? Armó a sus criados, dice, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente.
Abraham fue escogido como, fue nombrado por Dios como padre de multitudes, el patriarca. ¿Cuáles son las características de un patriarca? La primera, la más fuerte, que vela con celo por su familia. Eso fue lo que Abraham hizo. Y no era Abraham, era Abram en ese momento. Dice que armó a sus criados. Y ese viejecito que todos pensamos que solo podía orar, fue y atacó a la gente que llevaban prisionero a su sobrino Lot, su familia, y recuperó a la familia y los bienes que les pertenecían. Entonces no solo oraba, ¿va? Entonces también se esforzaba. Entonces también corría riesgos. Era un hombre de armas tomar, diríamos ahora. Ese era Abraham. Ese fue el hombre que Dios escogió como patriarca. Por sus características, por esas cualidades de entrega, velando por su familia. Otro personaje que nos habla de la fe en Dios, de su obediencia a Dios para cumplir la misión que Dios le había dado, es Moisés. Todos hemos leído el libro de Éxodo y Moisés frecuentemente dice, y Moisés se postraba a los pies de Jehová, dice. Y Moisés se postraba ante Jehová. Y Moisés buscaba la presencia de Dios y se postraba ante Dios, ¿para qué? Para pedirle misericordia por el pueblo de Israel. Para pedirle guía, para pedirle protección. Moisés era un hombre que oraba mucho. Pero también tenía una cualidad como Abraham. Era alguien que cuando obedecía al Señor, se esforzaba por cumplir las órdenes de él. En esa ida de Egipto, ida o huida como queramos llamarle, de Egipto, el pueblo de Israel pasa este pequeño pasaje que vamos a leer en Éxodo 14, versículo 13. Y esto es cuando el pueblo de Israel era perseguido por el ejército de Egipto. En ese contexto es este pasaje. En el 13 dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En el 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que les está diciendo Moisés al pueblo. Pero entonces oigan lo que Jehová le dice a Moisés. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a que Dios le solucionaba todo. Oraba y Dios se lo solucionaba. Imploraba y Dios le arreglaba la situación. Clamaba y Dios le perdonaba al pueblo y seguían adelante. Pero en ese momento, el mismo Dios le dice, para de orar. Porque le dice bien claro, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile a ese pueblo que camine, dile a ese pueblo que marche, que avance. Y tú le dice, toma tu vara en tu mano y abre el mar. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés, yo te di un poder, yo te empoderé. Usa ese poder que te di. Pon ese pueblo a caminar, la tierra prometida ya está, pero tienen que ir allá. No voy a cargarlos, no voy a chinearlos, diríamos hoy. Basta ya de clamores, camina, le dice, camina. Bien claro el Señor le dice a Moisés que es tiempo de moverse, es tiempo de que el pueblo haga algo,
tenga una acción como producto de la fe que dicen tenerle a Él. Mis hermanos, a veces Dios nos entrega las promesas, a veces ya Dios tiene listas las promesas, preparadas las promesas para nosotros, pero no solo nos falta salir por ellas. Dios tiene las promesas preparadas y Dios ha dado el poder a nosotros para tenerlas, pero nos falta el empuje de ir, nos falta el pequeño sacrificio que tenemos que hacer. La duda, el temor al fracaso a veces nos detiene para ir a traer, para ir a poseer lo que Dios ya nos dio. Y volvemos a clamar a Dios por algo que Él ya nos entregó. A eso se refiere Dios cuando le dice aquí a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos del pueblo de Israel que marchen, que caminen, que avancen. Hay momentos de orar, de clamar, de pedir a Dios. Pero después de esto vienen los momentos de esfuerzo. Vienen los momentos de lucha por poseer lo que le pedimos a Dios y Dios ya lo concedió. No sé qué estés pidiéndole a Dios, pero debes de afinar tu oído para saber si no Él ya lo concedió y solo falta que lo poseas. Otro personaje de fe que de la noche a la mañana se ve envuelto en una situación bien difícil: Josué. Acompáñenme al libro de Josué, en el capítulo 1. ¿Lo tenemos? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hoy os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare. Yo os he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Todos conocemos, hemos estudiado esta historia. Yo hoy solo quiero imaginarme a Josué, que encima que se le muere su jefe, porque él solo era un servidor de Moisés, el Señor le da esa tarea de pasar al pueblo a la tierra prometida. Y cabe mencionar que Moisés tenía 40 años de estarlo intentando. Entonces, para Josué debe haber sido muy difícil eso. Debe haber sido una orden, una noticia así de choque. Decirle: bueno, levántate y ya deja el velorio. Ya Moisés se murió. Porque en otra parte de las escrituras dice que lloraron a Moisés y que las honras fúnebres fueron 30 días. 30 días. A los que les gustan los velorios, imagínense eso. Hoy con el COVID no se puede, ¿va? 30 días. Entonces el Señor le dice: ya yo me imagino que el Señor le dijo: ya dejen de llorar. Moisés ya está conmigo aquí, está re bien, no se preocupen por él. Decirle a esa gente que se levante y crucen el Jordán. Esa fue la gran instrucción que le dio. En ningún momento le dice: trae el pueblo que me adoren, trae el pueblo que me alaben, trae el pueblo y ponerlo en ayuno, trae el pueblo y que hagan una vigilia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era algo que Dios ya había dado. Ya no había que orar por eso. Eso ya estaba. ¿Qué faltaba?
Lo que faltaba era el esfuerzo del pueblo. Lo que faltaba era que el pueblo caminara. Lo que faltaba era que el pueblo realmente fuera y poseyera lo que Dios ya les había entregado. No era tiempo de orar. Era tiempo de trabajar. Era tiempo de caminar. Era tiempo de avanzar. ¿Habían riesgos? Por supuesto que iban a haber riesgos. Iban a haber riesgos. El Señor le dice: yo les he entregado todo lugar que la planta de sus pies pisaran. ¿Y qué habían pisado? Nada. Estaban al otro lado del Jordán. No habían llegado a la tierra prometida. ¿Qué iba a entregarles Dios si ellos no se movían? Si no nos movemos, si no caminamos hacia lo que le estamos pidiendo al Señor, el Señor no va a poder entregarnos eso que tanto anhela darnos para bendecirnos. La historia del pueblo de Israel como que se sigue repitiendo en nosotros a veces. Dije a veces. Si no avanzan, si no se mueven, si no caminan, no habrá tierra que entregarles, les digo. Y esa palabra está vigente hoy para todos nosotros. Dios no puede darme un trabajo si yo no salgo a buscarlo. Dios no puede darme un ascenso en el trabajo que tanto quiero si cuando el jefe está ocupadito yo no le ayudo a hacer sus cosas. Usted quiere un ascenso, esfuércese, ayúdele al jefe a hacer lo que él hace cuando está muy ocupado. Y el jefe va a pensar en quién cuando tenga que poner a alguien ahí en vez de él. Y si no, va a ser la historia de: yo tengo 10 años de estar aquí y pusieron al nuevo que tiene 1 año. Sí, pero el nuevo desde que llegó vio en qué ayudaba. El esfuerzo, la entrega, el sacrificio en todo lo que hacemos, en todo lo que le pedimos a Dios. Tenemos que poner fe, sí, pero tenemos que poner ese componente, el esfuerzo. Y de una vez el Señor le dice a Josué que la cosa no va a ser fácil, si se dan cuenta. En el versículo 5 le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nadie te va a poder hacer frente. O sea que le está diciendo: hay gente que va a pelear con vos. Ni creas que esto va a ser fácil. Pero yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y eso hoy es palabra viva para nosotros. La vida a veces no es fácil. Las situaciones duras llegan a la vida de cada uno de nosotros. Familiares, financieras, de trabajo, de salud. Pero hay que luchar. Hay que enfrentarlas con fe, con actitud positiva, pero también con un poco de sacrificio a veces. Así como a Josué, Dios no le prometió una tarea fácil para llevar al pueblo a la tierra prometida. A nosotros tampoco la Biblia nos ha dicho que el hecho de ser cristianos va a ser un camino lleno de rosas, alfombrado de rojo carmesí. No dice eso en ningún lugar de la Biblia. Obtener algo, una promesa de Dios, cuesta. A veces lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo. Es duro, diríamos nosotros. Las victorias son esforzadas, pero cuando son con el Señor son gloriosas. Son gloriosas. Porque Él siempre ha estado ahí con nosotros. Él siempre va a estar esforzándonos. Nunca nos va a desamparar, dice. Cuando Dios nos promete algo, no
nos promete que va a caer literalmente del cielo. La época del maná del cielo fue para el pueblo de Israel durante cierto tiempo, si ustedes se recuerdan. Y luego se canceló eso. Se canceló. Luego los obligó a cruzar el Jordán, a que fueran a cultivar esa tierra. Les decía que en esa tierra fluía leche y miel. O sea, era un valle, eran unas vegas del Motagua. Pero también cuando el Motagua crece se lleva lo que está sembrado ahí. O sea, no todo es fácil. No todo es fácil. Dios no nos promete las riquezas como tal, caídas del cielo en nuestra bolsa. En Deuteronomio 8, si no estoy mal, dice que Dios nos da el poder de hacer las riquezas. O sea que yo estoy empoderado por mi Señor, yo estoy empoderado por mi Padre a través del Espíritu Santo para hacer riquezas, hacerlas, pero yo las tengo que hacer. Y para hacerlas tengo que esforzarme, tengo que trabajar, quizá tenga que madrugar, quizá tenga que desvelarme, quizás no tenga que dormir un par de días. No sé qué me toque, no sé qué le toque a usted. En Malaquías 3 dice, cuando el Señor nos manda que llevemos los diezmos al altar, dice, traed los diezmos a mi altar y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, dice, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Sí o no dice así? ¿Sí? No dice te llenaré las bolsas hasta que sobreabunde. No dice te toparé la cuenta del banco hasta que sobreabunde. Dice abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones. ¿Dónde estamos nosotros cuando esas bendiciones son derramadas? Estamos en el lugar correcto. Y cuando llegan las bendiciones a nosotros, tenemos nosotros la disciplina o somos lo suficientemente esforzados para administrar bien esas bendiciones para que se queden para beneficio nuestro y de toda nuestra familia. O disfrutamos el momento y las desperdiciamos. El Señor nos pide que guardemos sus enseñanzas, sus estatutos. A Josué le dice muy claro, en el 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En ese capítulo 1, si no estoy mal, 4 o 5 veces el Señor le pide a Josué que sea esforzado y valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y se lo pide para dos cosas. Para cumplir los estatutos, los mandamientos, para cumplir la ley que su siervo Moisés dejó, le dice. Y para avanzar y poseer en la tierra prometida. O sea, el esfuerzo es en dos áreas. Es en obedecer y agradar a Dios, pero también es en poseer lo que Dios nos da, en poseer lo que Dios nos ha prometido, en poseer nuestra tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? Que seguramente Dios ya te entregó. ¿Qué has hecho por poseerla? ¿Estás haciendo tu mejor esfuerzo por poseerla? De eso se trata. No siempre es solo con orar. Dios también nos demanda esfuerzo. Dios nos demanda sacrificio. Dios nos demanda actitud positiva. Vean, hace un tiempo muchos de nosotros, de los que estamos aquí,
Pensamos que no éramos capaces de hablarle a más de 2, 3 gentes, ¿va? Muchos de nosotros lo pensábamos. Y Dios dijo no. Y hoy hasta con micrófono hablamos. Ahí tartamudeando, pero hablamos. Hoy nos atrevemos a pararnos aquí cuando el pastor nos da el privilegio de hacerlo. Pero hace unos años no nos creíamos capaces de eso. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces Dios nos manda y nos manda una misión, nos da una misión, nos da una tarea, y nosotros creemos que no somos capaces y nunca lo intentamos. Y por eso nunca poseemos lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios nos mandó porque Él sabe de qué nos hizo. Él sabe qué tenemos dentro. Él sabe qué puso en nosotros cuando nos crió en el vientre de nuestra madre. Él no iba a darle la oportunidad de estar aquí hoy si no supiera que la palabra que cae en su corazón va a germinar y va a producir fruto. Él no me hubiera dado la oportunidad de estar hoy aquí si Él supiera que yo hoy iba a decir 2 palabras y me iba a bajar. Yo sabía que no podía desde hace mucho tiempo, pero Él me dijo, no, sí podés. Yo sé lo que hice con vos y yo sé lo que voy a hacer con vos. Y Dios nos dice eso todos los días. Tal cosa, Padre, quiero esto, quiero el otro, quiero aquello. Y Dios dice que sí, pero anda a traerlo. No, ahí no puedo llegar yo. Esas alturas no son para mí, Señor. Ahí te equivocaste, de siervo era aquel. Yo no. No tengas miedo. No tengas miedo por lo que crees que no tienes. No tengas miedo porque crees que no tienes la capacidad de lograr algo. Dios ya solucionó eso. Dios ya tiene la solución para eso. Para terminar, quisiera leer en Hebreos 11. Hebreos 11. En el capítulo 11 es sobre la fe. Y habla sobre los héroes de la fe. Habla de cada uno de los héroes de la fe. Pero vamos a leer del 32 en adelante. Dice así la palabra: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, de otros héroes que no había citado aquí todavía. Que por fe, dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esos son los héroes de la fe, los que hacían todo eso. ¿Usted cree que para conquistar reinos no se necesitaba un esfuerzo? ¿Usted cree que para tapar boca de leones no se necesitaba un esfuerzo? Para apagar fuegos no se necesitaba un esfuerzo. Hay un denominador común en estos héroes de la fe. Todos hicieron algo, no solo creyeron, hicieron algo. Y ese algo a veces se tornaba hasta peligroso para sus vidas. Hicieron algo. Conquistaron reinos, dice. Alcanzaron promesas. Alcanzaron, no dice, les dieron promesas. Alcanzaron. El alcanzar implica esfuerzo. El alcanzar a veces implica correr, a veces implica caminar, a veces implica saltar para alcanzar algo.
Mis hermanos, mis queridísimos hermanos, yo esta noche quiero invitarlos a que reflexionen o a que reflexionemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué me falta hacer a mí? Esa es la pregunta. ¿Qué me falta hacer a mí para alcanzar mi tierra prometida? ¿Cuál es el esfuerzo que yo no he hecho para poseer esa tierra que Dios me dio? ¿Con qué tengo que pelear para recibir plenamente esa bendición de Dios con su promesa en mi vida? Y cuando digo con qué tengo que pelear, no me refiero al vecino, no. ¿Con qué tengo que pelear que tengo yo? ¿Con qué tengo que pelear yo, Marvin Carrera? Quizás tengo que pelear con mi dejadez. Quizás tengo que pelear con mi temor. Quizás tengo que pelear con mi falta de integridad. Quizás tenga que pelear con mi falta de sometimiento a la autoridad. No sé con qué tenga que pelear usted. Yo estoy en ese proceso, averiguando con qué tengo que seguir peleando. Y el Espíritu Santo va a decirnos con qué y contra qué tenemos que pelear. Para que todas las promesas que Dios tiene para nosotros se hagan realidad en nuestra vida. Con esta reflexión quiero dejarlos, quiero invitarlos a que hagan su mejor esfuerzo por declararle la guerra a todos esos obstáculos que nos separan de alcanzar y poseer nuestras promesas, las promesas de nuestro Dios para nuestra vida. Amén. Bien, mis hermanos, quiero invitarlos por último a que se pongan de pie y hagamos una pequeña oración para despedirnos, sobre todo despedirnos de nuestro Señor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Gracias, papito, porque has edificado nuestra vida. Gracias por tu Santo Espíritu que hoy nos guió, que hoy nos dirigió, Señor. Gracias por tu presencia en esta tu casa. Muéstranos, Señor, esos enemigos ocultos que a veces tenemos, a los cuales tenemos que vencer, Padre amado, para poder alcanzar y poseer las promesas que tú tienes para nuestra vida, Señor. Guárdanos, Padre amado. Ayúdanos a caminar hacia ti, a honrarte en cada una de las cosas que digamos, que pensemos y que hagamos, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.